¿Te has preguntado alguna vez cómo sería el mundo si algunas estrellas no se hubieran ido tan pronto? Hoy te traemos las 15 celebridades que se fueron demasiado jóvenes. Aquí verás a los artistas que brillaron con fuerza en la música, la televisión y el cine, pero su luz se despidió antes de tiempo y con ella se rompieron millones de corazones. Vamos a verlo. Liam Payne. Ese cantante fue más que un simple integrante de One Direction. Fue un artista que alcanzó el estrellato gracias a su carisma y una energía que parecía inagotable. Desde sus inicios en el reality show The X Factor, donde la banda fue formada casi como un experimento del destino, Liam se destacó por su talento vocal, su capacidad de liderazgo y una madurez inusual para su edad. Durante los años dorados de One Direction, vivió la gloria a niveles casi reales con estadios repletos, fans gritando su nombre en todos los rincones del planeta y una fama que lo impulsó a convertirse en una figura central de la cultura pop de su generación. Tras la separación del grupo, no desapareció y en cambio lanzó una carrera como solista que incluyó éxitos como Strip That Town y Bedroom Floor, en los que expuso una faceta más adulta y personal de su arte. Sin embargo, la constante presión de la industria, los altibajos emocionales, la lucha con las sustancias ilegales y los problemas de salud mental marcaron su vida en los últimos años. Justo cuando parecía que sus penurias quedaban atrás, se encontraba en Buenos Aires y de la forma más inesperada, cayó desde el tercer piso de la habitación de su hotel y murió de forma instantánea. Las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar, en especial de Harry Styles, quien expresó que ese día el mundo perdió un magnífico artista y él perdió un amigo en el que siempre podía confiar. Michelle Trachtenberg. Ella fue una de las estrellas que parecían hechas para brillar desde la infancia, ya que su rostro comenzó a hacerse conocido cuando era apenas una niña con papeles protagónicos en películas como Harriet la espía, pero fue su papel de Dawn Summers en Buffy la cazavampiros donde se ganó un lugar imborrable en la memoria de toda una generación. Gracias a su mirada profunda y una capacidad emocional fuera de serie, Michelle supo reinventarse en cada etapa de su carrera, tal como lo demostró con sus participaciones en Eurotrip, Ice Princess y en especial con el papel de Georgina Sparks en Gossip Girl. A pesar de su éxito frente a las cámaras, su vida personal no siempre fue tan luminosa. Como muchas estrellas infantiles, Michelle lidió con las sombras del estrellato prematuro, incluida la presión mediática, exigencias irreales y una constante lucha por mantener el equilibrio emocional. Durante años, se mantuvo alejada de los escándalos, luchando en silencio contra episodios de ansiedad y un sentimiento profundo de soledad que rara vez compartía con el mundo. Lamentablemente, la combinación de entre sus problemas mentales y sus complicaciones de salud, que requirieron un trasplante de hígado, fueron demasiado para la actriz de 39 años y falleció el pasado 26 de febrero a causa de una diabetes mellitus, probablemente causada por el trasplante de órgano al que se sometió unos meses antes. Chadwick Boseman. La carrera de este actor fue como una estrella fugaz, ya que duró poco tiempo, pero fue lo suficientemente intensa como para dejar su nombre inscrito en la historia del cine. En sus comienzos, se forjó en el teatro y en pequeños papeles de televisión, hasta que todo cambió en 2013 cuando interpretó al legendario beisbolista Jackie Robinson en la película 42, que sigue su ascenso hasta convertirse en el primer jugador afroamericano en las grandes ligas. Luego le siguieron papeles importantes como James Brown en Get On Up y Thurgood Marshall en Marshall, con el cual expuso su capacidad para dar vida a leyendas del pasado. Pero fue en Black Panther cuando se convirtió en un símbolo eterno, gracias a su actuación poderosa en el film que rompió récords de taquilla en todo el mundo. Lo más importante es que mientras regalaba al mundo esas interpretaciones inolvidables, libraba en silencio su propia guerra contra el cáncer de colon, diagnosticado en 2016. Chadwick nunca lo hizo público y murió el 28 de agosto del 2020 a los 43 años, en su hogar rodeado de su familia, dejando tras de sí un legado de superación, trabajo duro y actuaciones memorables que lo hicieron una leyenda. Angus Cloud. Absolutamente nadie esperaba que un actor de apenas 25 años encontrara su muerte de forma tan prematura, pero esto fue lo que ocurrió al intérprete de Fresco en Euphoria el 31 de julio del 2023. Su familia, rota por la pérdida, emitió un comunicado donde lo describieron como un ser humano extraordinario, un artista auténtico, un hermano entrañable y un hijo amado en todos los sentidos, por lo cual su desaparición dejó un vacío imposible de llenar. Sus allegados también revelaron que Angus sufrió un fuerte golpe emocional solo una semana antes a causa de la muerte de su padre, con quien compartía una estrecha relación. Según sus seres queridos, luchó por sobrellevar esa ausencia y ahora afirman que su único consuelo es que padre e hijo están juntos otra vez. Por otra parte, el reporte de los paramédicos indica que fue encontrado inconsciente alrededor de las 11:30 de la mañana, probablemente debido a una reacción adversa a sustancias ilícitas, pero detrás de eso se escondía una batalla silenciosa contra la depresión y problemas de salud mental que lo acompañaron durante años, hasta que finalmente se apoderaron por completo de él y apagaron su vida cuando recién ascendía a la cima de Hollywood. Freddie Mercury. En 1987, el cantante de Queen fue diagnosticado con VIH, y en ese mismo instante su vida dio un giro de 180 grados porque en ese entonces era una enfermedad poco comprendida y su tratamiento era prácticamente imposible.
Aunque los rumores lo persiguieron durante años, no fue sino hasta el 23 de noviembre de 1991, apenas un día antes de su muerte, que el propio Mercury reveló al mundo que tenía VIH. Al día siguiente falleció a los 45 años debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad, específicamente una neumonía bronquial que su cuerpo ya no podía combatir debido a que su sistema inmunológico estaba devastado. A pesar de tener acceso a recursos y a una gran fortuna, Freddie murió en una época donde los medicamentos antirretrovirales aún no estaban lo suficientemente desarrollados como para ofrecer una verdadera esperanza de vida, por lo cual es bastante cruel que la ciencia llegó demasiado tarde para él. Aún así, el legado del vocalista de Queen es innegable, en especial durante sus últimos días, cuando sus compañeros creían que estaba demasiado debilitado para grabar la canción The Show Must Go On. Pero Freddie llegó al estudio y la grabó en una sola toma sin cometer el más mínimo error. Por ese motivo, resulta poético que su última grabación fuera el tema cuyo título significa "El show debe continuar", y de esta forma dejó su nombre inscrito para siempre en la historia del rock. Paul Walker. El mundo entero se detuvo el 30 de noviembre del 2013, cuando fue confirmada la trágica muerte del actor que dio vida a Brian O'Connor en la saga de Rápidos y Furiosos. A temprana edad de 40 años, perdió la vida en un trágico accidente automovilístico luego de asistir a un evento benéfico en Santa Clarita, California, organizado para ayudar a las víctimas del tifón Haiyan en Filipinas. Aquel fatídico día, se encontraba en el asiento copiloto en un poderoso Porsche Carrera GT conducido por su amigo Roger Rodas, que se desempeñaba como empresario y piloto de carreras amateur. Según los expertos, el vehículo de más de 600 caballos de fuerza, reconocido por ser difícil de conducir, perdió el control, se estrelló contra un árbol y se incendió, provocando la muerte instantánea de ambos pasajeros. En el momento de su muerte, Paul ya había terminado de rodar la película Brick Mansions y se encontraba en plena producción de Rápidos y Furiosos 7. Como aún le faltaban varias escenas por filmar, sus hermanos Caleb y Cody tuvieron la tarea de interpretar el personaje y luego la cara de Paul fue superpuesta sobre sus cuerpos mediante efectos especiales. Cuando finalmente fue estrenada la película en abril del 2015, fue un mega éxito que recaudó más de $1.500 millones y en la escena final le rindieron tributo al actor, que fue integral para que esa saga se volviera una de las más grandes del cine. Selena. A partir de los años 90, una joven llamada Selena Quintanilla comenzaba a iluminar la escena musical con una fuerza imparable gracias a su estilo inconfundible y a su voz cargada de pasión, que la convirtieron en la reina indiscutible de la música tejana, un género nacido de la fusión entre las raíces mexicanas y la cultura estadounidense del sur de Texas. Hacia el 1995, llenaba estadios enteros, se adueñaba de las listas de éxitos e hizo historia al ganar un premio Grammy por su disco Selena Live, convirtiéndose así en la primera artista del género en lograr tal reconocimiento. En ese entonces parecía que nada podía detenerla, hasta que una sola bala apagó su voz para siempre. En la cúspide de su carrera y con solo 23 años, Selena fue asesinada por Yolanda Saldívar, una fanática a quien confió la dirección de su club de fans y sus boutiques. Luego de cometer el crimen, Yolanda amenazó con quitarse la vida, pero fue arrestada y condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional en 2025. Sin embargo, la justicia dictaminó que deberá pasar 5 años más en la cárcel hasta que pueda solicitar su libertad por segunda vez en 2030. En todo caso, el legado de Selena no murió aquel fatídico día, ya que en julio de 1995, su álbum póstumo Dreaming of You debutó en el número 1 de Billboard y rompió todas las barreras de lo que se creía imposible para la música latina. Cory Monteith. El inolvidable Finn Hudson de Glee tenía solo 31 años cuando fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel en Vancouver, Canadá. La noticia sacudió el mundo del entretenimiento y dejó un vacío inmenso entre sus compañeros, fanáticos y especialmente en el corazón de Lea Michele, su novia y coestrella. Por desgracia, Cory arrastraba una batalla silenciosa contra el abuso de sustancias, ya que su madre reveló que si bien era un estudiante brillante, al punto de saltarse 2 grados en la escuela, a los 13 años empezó a beber y desde ese momento inició una lucha contra el alcohol. Aunque a los 15 años ingresó a rehabilitación, su problema persistió hasta que a los 19 años hizo un segundo intento a mantenerse sobrio y esta vez lo logró, al menos por un tiempo. Alrededor de la misma época se mudó a Los Ángeles para perseguir su sueño de ser actor y por más que el éxito llegó con fuerza, los fantasmas del pasado regresaron y en diciembre del 2012 admitió que había recaído en la bebida. Exactamente 7 meses después de su confesión, su luz se apagó para siempre y dejó un enorme vacío en el elenco de Glee, causando que la serie nunca se recuperara de su pérdida y fue cancelada solo 2 años después de su partida. Heath Ledger. En 2008 el mundo perdió a uno de los talentos más brillantes y prometedores de su generación, cuando el australiano falleció a los 28 años por culpa de una reacción adversa a los medicamentos. En ese momento se encontraba en la cima de su carrera, pero también luchando en silencio contra el insomnio, la ansiedad
y un agotamiento físico y emocional del que pocos sabían. En dicha época, estaba protagonizando un éxito tras otro, dado que fue nominado al Oscar en 2005 por su papel de Ennis del Mar en Brokeback Mountain, y un par de años después sorprendió nuevamente con su interpretación de Bob Dylan en I'm Not There. Pero fue su oscuro e impactante papel del Joker en Batman el Caballero de la Noche el que lo catapultó al estatus de leyenda. Lo más trágico fue que nunca disfrutó de los premios y los elogios de su actuación, debido a que la película aún se encontraba en postproducción cuando murió. De todos modos, su fantástica interpretación del Joker es ampliamente reconocida por los fans de Batman como el mejor villano de Ciudad Gótica, mientras que la crítica lo recompensó con el Oscar póstumo a Mejor Actor de Reparto. Brittany Murphy. Exactamente hace 30 años, esta actriz se robó el corazón del público con su papel en el clásico juvenil Ni Idea, donde compartió la pantalla con Alicia Silverstone y Paul Rudd. A través de los 90 y 2000, se abrió paso en Hollywood participando en películas memorables como Sin City, 8 Mile, Calle de las Ilusiones junto a Eminem y Pequeñas Grandes Amigas junto a la pequeña Dakota Fanning, lo cual hizo pensar que Brittany estaba destinada a brillar por mucho tiempo. Sin embargo, su vida era mucho más compleja, ya que en esa misma época se convirtió en el pilar de su familia, cuidando con devoción a su madre, quien había sobrevivido al cáncer de mama, y a su esposo Simon Monjack, aquejado por problemas cardíacos y convulsiones frecuentes. El 20 de diciembre del 2009, el mundo recibió un duro golpe cuando fue revelado que la joven de apenas 32 años fue hallada inconsciente en el baño de su casa. A pesar de ser trasladada de inmediato al hospital, los doctores no pudieron hacer nada y fue declarada muerta. Unos días después, la autopsia reveló una trágica combinación de neumonía, anemia severa y una mezcla de medicamentos. No obstante, el misterio se intensificó cuando solo unos meses después, su esposo también falleció en circunstancias similares. Si bien algunos señalaron el moho tóxico en la casa como el posible culpable, la verdad es que la causa de su muerte sigue siendo un misterio y representa uno de los casos más extraños en la historia de Hollywood. Kurt Cobain. El vocalista de Nirvana llevaba varios años batallando contra su propia lucha interna provocada por el abuso de sustancias, cuando aceptó internarse en un centro de rehabilitación en California. Al comienzo, pareció una victoria que lo ayudaría a recuperar su bienestar, pero solo 2 días después, escapó trepando una pared de ladrillos de casi 2 metros y tomó el primer vuelo de regreso a Seattle. Si bien su esposa Courtney Love actuó con rapidez, bloqueando todas sus tarjetas de crédito, ya era tarde, pues Kurt se encontraba en algún lugar de la ciudad sin que nadie pudiera dar con su paradero exacto. Tanto investigadores privados, amigos y familiares recorrieron las calles, hoteles y cualquier lugar que frecuentara tratando de encontrarlo, pero nadie imaginó que el pequeño invernadero al fondo del jardín de su casa sería su lugar de descanso final. La mañana del 8 de abril de 1994, cuando un electricista llegó para instalar un sistema de seguridad, encontraron al cantante sin vida y el informe forense determinó que llevaba muerto 2 días y medio. Lo cierto es que la estrella de 27 años se unió a la extensa lista de artistas que murieron a esta edad y dio por terminada la historia de Nirvana como una de las bandas que le dio voz a toda una generación de jóvenes. Amy Winehouse. La cantante inglesa apenas estaba comenzando a saborear las mieles de la fama cuando el 23 de julio del 2011 el mundo se estremeció con la noticia de su muerte. Tenía solo 27 años y como un trágico eco del destino, su nombre se sumó de inmediato a la lista del llamado Club de los 27, un grupo de genios musicales como Kurt Cobain, Jim Morrison y Jimi Hendrix que también partieron a la misma edad. Desde que irrumpió en la escena musical en 2003 con el álbum Frank, se ganó una considerable legión de fanáticos, pero fue en 2006 cuando grabó el álbum Back to Black que se volvió un ícono a nivel mundial tras ganar 5 premios Grammy. Pero detrás de ese talento desbordante se encontraba una joven frágil atrapada entre la depresión, los desórdenes alimenticios y una dependencia a las sustancias prohibidas que no perdonaba. Al mismo tiempo, su tormentosa relación con Blake Field la arrastró a una espiral aún más oscura, así como también los escándalos y los tabloides, alimentándose de su dolor, convirtieron su vida en una persecución constante. Con el tiempo, la situación se tornó desesperante, y Amy se convirtió en una víctima más del alcohol cuando murió por una intoxicación etílica. Puede que la intérprete de Back to Black ya no se encuentre con nosotros, pero su música, su estilo y su autenticidad siguen inspirando a millones de fans e inclusive fue nombrada una de las 100 mujeres más grandes en la historia de la música. Naya Rivera, modelo, actriz y cantante, esas fueron solo algunas de las múltiples facetas que definieron a la intérprete de Santana López en Glee, por lo cual es lamentable que su vida se extinguiera de forma tan trágica. El 8 de julio del 2020, Naya se encontraba junto a su hijo Josie de 4 años disfrutando de un día soleado en el lago Piru, a unos 100 kilómetros al norte de Los Ángeles. Pero esa tranquilidad se rompió unas horas después cuando el pequeño fue hallado dormido y solo en el bote que alquilaron. Cuando las autoridades interrogaron al niño, él explicó con inocencia desgarradora que ambos habían nadado juntos, pero cuando la corriente se volvió peligrosa, su madre lo empujó con todas sus fuerzas al bote y nunca volvió a salir del agua. En ese instante comenzó una angustiante búsqueda de 5 días, hasta que encontraron su cuerpo y las autoridades determinaron que Naya murió ahogada, pero no sin antes reunir la última chispa de su energía para salvar a su hijo.
Tanto las palabras de los rescatistas como las del pequeño Josie confirmaron afirmando que la actriz de 33 años se sacrificó sin pensarlo y eligió que su hijo viviera sin importar lo que le sucediera a ella. Jong-hyun. Kim Jong-hyun se convirtió en una de las incorporaciones más tristes y recientes del llamado Club de los 27, un grupo de artistas que murieron trágicamente a los 27 años justo cuando estaban en la cima de la fama. Aunque su nombre no resonaba tanto en el occidente como el de otros íconos musicales, su partida dejó una profunda cicatriz en la industria del K-pop y en el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo. Antes de su muerte, parecía tenerlo todo, pues era un cantante talentoso, carismático y tenía una brillante carrera delante de él. Pero la verdad es que en su interior se libraba una batalla invisible contra la depresión. Durante casi una década, Jonghyun fue una pieza clave del grupo SHINee, que desde su debut en 2008 grabó 6 álbumes y conquistó Asia con un estilo novedoso y coreografías impecables. Por esa razón, la noticia de su fallecimiento el 18 de diciembre del 2017 cayó como un rayo, porque nadie podía creer que alguien que parecía irradiar vida se hubiera ido tan pronto. Finalmente, una desgarradora carta escrita por él reveló que vivía consumido por la depresión, y de hecho se describía como roto por dentro e incapaz de superar la presión de ser una figura pública. Como último gesto hacia sus fans, su último álbum titulado Poet Artist fue lanzado de forma póstuma el 23 de enero del 2018, y las ganancias fueron destinadas a la Fundación SHINee, creada por su familia para apoyar la salud mental de los jóvenes artistas. Bruce Lee. A mediados de 1973, la máxima estrella del cine de artes marciales se encontraba en pleno auge creativo, pues estaba inmerso en varios proyectos ambiciosos y entre ellos brillaba con fuerza Game of Death, una película que prometía redefinir el cine de los 70, pero el 20 de julio todo cambió drásticamente cuando se quejó de un dolor de cabeza y tomó una siesta para no despertar nunca más. Si bien fue llevado de urgencias al hospital, fue declarado muerto a causa de una reacción alérgica al tranquilizante meprovamato. El impacto de su muerte fue devastador, debido a que era una persona de apenas 32 años en plena forma física, por lo cual su desaparición no tenía sentido alguno. Considerando que Game of Death aún no estaba terminada, el estudio Golden Harvest pausó la producción por años, hasta que eventualmente recurrieron a técnicas ingeniosas y polémicas para completar la película, como usar escenas de películas anteriores, dobles disfrazados y una arriesgada modificación del guión que explicaba el cambio de rostro tras una cirugía plástica. Por fin el largometraje fue estrenado en 1978 y aunque las diferencias físicas entre Bruce y sus dobles eran evidentes, muchos fans destacan que Game of Death contiene algunas de las mejores secuencias de acción jamás grabadas por esta leyenda del cine de artes marciales. También resulta impactante que su hijo Brandon, con una carrera prometedora en el cine, muriera a los 28 años en medio de circunstancias misteriosas. En 1993 se encontraba filmando El Cuervo, un film donde interpretó a un músico asesinado junto a su prometida la noche antes de Halloween, pero regresa del más allá para vengarse de los criminales responsables de su muerte. Durante la filmación de una escena clave, el actor Michael Massey debía dispararle a Brandon con un revólver de utilería, pero un error fatal del encargado de armas produjo que el arma tuviera un proyectil real atascado en el cañón, y cuando usaron una bala de salva en la repetición de la escena, la presión fue suficiente para expulsar la bala atrapada en el cañón con fuerza y Brandon cayó herido de muerte. Aunque fue llevado de inmediato al hospital y sometido a una cirugía durante 6 horas, falleció el 31 de marzo de 1993 a los 28 años. Pese al dolor de la pérdida, el director Alex Proyas y el equipo terminaron la película convencidos de que eso era lo que Brandon habría querido. Así que gracias a la tecnología digital, dobles y al material ya grabado, lograron estrenar el que se convirtió en uno de los grandes clásicos de culto de los 90. Ahora cuéntame, ¿conoces a otras estrellas que murieron en la cima de la fama? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos 2 videos que seguramente te encantarán.